Bueno, ya está acá mi compañero, lo estoy viendo del otro lado, el genial, el bienvenido que le damos siempre especial de Google Maps. ¿Cómo estás, Marce? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Marce, y vos te extrañamos acá en el piso. ¿Qué pasó? Bueno, el viernes que viene, ahora no estoy, tuve inconvenientes para poder concurrir en el día de hoy, Sí. no estoy cerca de la ciudad de Buenos Aires, nada, cuestiones personales, pero nada grave. Nada grave. La Bueno, semana que eso es lo viene ya me importante. tendrás ahí en el piso. Por supuesto. Mira, acá me preparé. Mi colega Marcelo Seijas te ayudará. Ahí lo tenemos al Muchas Google gracias, Maps. muchas Mira, gracias, muy amable. hoy traje todas las tacitas, todas que esta me la mandaron, les agradezco a la gente que me envió estas tacitas. A mi casa me encantan mucho los té, entonces digo, bueno, no teníamos más vasitos, me traje las tacitas hoy para poder compartir el café acá con ustedes y bueno, hoy estoy sola acá. Claudio está con su mate, así que me La estoy tomando el semana café que viene sola. compartiremos café. Bueno, así es. Bueno, Marce, ¿qué nos trajiste hoy? A ver, contanos. Mira, ¿qué te parece? Dado que el miércoles que viene es feriado, porque Sí, se hace el censo. sí, hablábamos de eso ¿Qué hace un opinas si ratito. hablamos del censo? Me parece genial. Hablábamos de eso hace un ratito, cuando arrancamos el programa, digo, lo vemos como una especie de puente descanso ahí entre medio de semanas, miércoles y el otro miércoles también. Yo ya arranqué hoy viernes pensando en ese miércoles, ¿qué querés que te diga? Que voy a descansar un poco. Pero es una jornada muy especial más allá del descanso, ¿eh? A Descanso para ver, el algunos, censo es laburos muy para otros. importante. A ver, contanos. El censo, vamos por partes. Sí. Primero, ¿el censo es obligatorio? Sí, es obligatorio hacerlo. ¿Cómo lo haces? Tenés dos maneras. O lo haces previamente por internet y cuando el censista toca la puerta de tu casa, le mostrás el código cuando hiciste el censo que se te generó, o esperás que venga el censista, te haga las preguntas y darlas. Ujú. ¿Quiénes tienen que comentar? Tienen que comentar todos los que vivan en esa casa, Sí. ¿sí? Es obligatorio, hay que esperar que llegue, hay que esperar que llegue el censista. ¿Para qué sirve el censo? El censo sirve para miles de cosas, pero centralmente después sirve para poder tomar decisiones de políticas en función de los datos que van surgiendo. Sí. Los censos, según Naciones Unidas, deben hacerse cada 10 años. Ujú. Y en realidad se hacen los años que terminan con cero, pero te imaginas que el 2020 no se hizo, Claro. adivina por qué, por la Sí. pandemia, Sí, obviamente. sí, totalmente. Entonces, por eso lo estamos haciendo este año 2022. ¿Qué es lo que va o lo que tenés que hacer en el censo? En el censo, si lo querés hacer antes, tenés que entrar a digital.censo.gov.ar, Sí. repito, digital.censo.gov.ar, y ahí podés hacer el censo previamente. Ujú. Una vez que haces el censo, cuando te toca el timbre censista, le mostrás el número de código que se te genera Sí. y que te mandan por correo, y el censista toma nota de eso y se va. Si no, tampoco estás obligado a que el censista entre a tu casa si no querés, y lo podés atender en la puerta de tu casa. En realidad hay 600.000 personas trabajando en todo esto. Sería fantástico que lo invites a pasar. Todos van a tener un cartel con una insignia diciendo que son del censo, una identificación con su nombre, o sea, no Sí. es hecho así nomás. Y es algo muy importante para el país y es algo muy importante que después se comparte porque no es solo que Argentina hace censos, todos los países hacen censos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que te van a preguntar? A ver, vos, ¿qué supones que te preguntan? Te preguntan datos personales, te preguntan datos de hogar y te preguntan datos de la vivienda. Ujú. Entonces, todos los datos que uno da después son reservados en términos de que hay un compromiso que no van a usar tus datos personales Sí. para fines específicos. El Sí. censo sirve justamente para tener un panorama de todo el país, Sí. ¿sí? Los datos personales son, bueno, distintas tipos de cuestiones que van desde cuándo naciste, Sí. en qué lugar naciste, Ujú. dónde estabas viviendo hace 5 años y dónde estás viviendo ahora, Sí. y también, por ejemplo, con qué sexo estás anotado en el registro civil, Sí. en tu documento, pero también cómo te autopercibís para tomar datos como esos. Y después vos me decís, bueno,
puede haber, ¿cuál es la diferencia entre hogar y vivienda? La diferencia entre hogar y vivienda es que vivienda es el espacio físico donde vos estás. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se quiere saber ahí? ¿Tenés agua potable? ¿De dónde te llega el agua potable? ¿Cómo cocinas? ¿Cocinas con luz? ¿Cocinas con gas? ¿Cocinas con leña? ¿Cómo te llega el gas y la luz? El gas te llega en garrafa, te llega porque Claro. estás conectado a la red. La vivienda es de material, es una choza, es un departamento, es una casa. Sí. ¿Sí? Todo eso son datos de vivienda. Los datos de hogar están vinculados a la cantidad de personas que comparten los alimentos y comparten el dinero que reciben entre todos para comprar esos alimentos. Sí. Con lo cual, en una pensión donde en un mismo lugar viven 4 estudiantes, pero cada uno compra sus alimentos, tenés una vivienda y 4 hogares. Sí. ¿Se entendió la diferencia? Se entiende totalmente. Ahora, estos resultados que van a ser, me imagino una cosa terrible, juntar y analizar todo, ¿dentro de cuánto tendremos más o menos? Y, a ver, estás juntando datos de todo el país. Por eso. Obviamente ahora se va a hacer un proceso más rápido, porque antes vos pensás que todo se hacía manualmente, Sí. con lo cual había datos que recién o sea, todo lo obtenías por planilla, Sí. con lo cual había que procesar todas esas planillas. Ahora hay un montón de gente que puede hacer el procedimiento previamente por internet, Sí. con lo cual las planillas que se van a procesar, pero esto no quiere decir que no sea un proceso que demore, porque esto es algo a nivel nacional, es de Ushuaia a La Quiaca, pasando del lugar más chiquito que se te ocurra al lugar con mayor población de todo el país. Sí. Yo creo que recién en unos meses obtendremos los datos provisorios para después tener los datos definitivos. Pero esto genera un marco de política importante. Yo creo que debe demorarse unos 5 meses, más o menos 6, en tener datos más certeros y acabados de la totalidad de las planillas, de la totalidad de los lugares. Hay lugares que por eso es más rápido, que es donde hay mayor concentración de población. Claro. ¿Sí? Ahora, Por- Marce, ¿cuánto? Porque esto es, pensaba, ¿no? Mientras vos me hablabas, ¿cuántos crees que somos vos ahora? Porque la verdad que, no sé, los chicos de 8 años, por darte un ejemplo, ya tienen DNI 53 millones. O sea, ¿cuántos seremos? Bueno, ya que me lo preguntas, te voy a responder. Ujú. Solo porque me lo preguntas. Dale, a ver. Mira. El primer censo, como dato para así curioso, Sí. se hizo en 1869. Y en ese momento la Argentina tenía 1.877.000 habitantes Ups. y 262.000 casas. En el censo del 2010, que fue el último que se hizo, eran 40 millones de habitantes, ¿sí? Y unos 13.800.000 viviendas. En este momento se está estimando que somos unos 45 millones, 44 millones de habitantes. Pero esto que te estoy diciendo es una estimación. Justamente el censo va a definir un montón de cosas. Ahora, por ejemplo, el censo, si vos sos extranjero pero vivís en el país, el censo también te lo van a hacer. ¿Sí? Ujú. Pero si estás de turista, porque viniste para pasar unos días y a recorrer la catarata del Iguazú y después te Sí. vas, no te van a hacer el censo. Ok. El censo es para los que residen en Solamente lugares los permanentes. residentes argentinos. Ahora, Marce, ¿tienen alguna distinción estas personas que van de casa en casa? ¿Cómo los reconoces? Porque hay muchos chanta, viste, que por ahí te dicen, sí, soy censista, qué sé yo. Digo, no sé, de echa la ley, echa Por la eso te trampa. digo, tienen dos cosas. Sí. Tienen un distintivo colgado del cuello, Sí. con una chapa que dice que es censista y con los datos, y aparte tiene una credencial que te tiene que mostrar que dice que, digamos, el nombre de la persona, que es censo. Digo, esto es algo oficial, Sí. no es Y en realidad, si uno desea, toma los datos del censista y por internet también puede chequear si ese dato es válido o no.
Ah, ok, listo. O sea que estás cubierta por eso, porque te fijás, a ver, sos fulano, ves que existís, estamos. Sí, 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 estás cubierto. Aparte, va a haber seguridad, digamos. Yo, honestamente, todo es posible, pero aparte mucha gente ya lo ha hecho por internet. Claro, Entonces, el QR el lo censista presentás, claro. le mostrás el código que se generó y se acabó. Y se acabó. Sí, sí, Esto es así. totalmente. Marce, ¿Sí? el código vos dijiste la página, cómo lo podemos sacar, o sea que van los censistas, le mostramos y con eso nos desligamos. Pero es obligatorio esperar que los censistas lleguen. Eso está clarísimo. Es obligatorio hacerlo. ¿Vos lo hiciste ya por No, 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 internet? lo voy a hacer ahora, este fin de semana. No, no, todavía no tuve tiempo. digital.censo.gov.ar. ¿Vos ya lo hiciste? Sí, sí, lo hice hoy. ¿Cuántas preguntas son, más o menos? No, no, lo haces muy rápidamente. Son Sí. preguntas. A ver, las preguntas abarcan, obviamente, el tema de la vivienda y el hogar, no, pero las personales es para cada persona que vive en el lugar. ¿Sí? Ujú. Porque esta vez, hasta ahora, los censos tomaban en cuenta dónde dormiste en la noche anterior a que te hagan el censo. Ok, Esta va a ser la primera vez que el censo va a tomar en cuenta dónde vivís habitualmente. ok. O sea, ¿cuál es entonces en tu casa, con quien vos vivas habitualmente, tenés que integrar a todas las personas? Entonces, ¿qué son? ¿Una persona, dos personas, tres, 10, lo que sea? Ahora, como te dije, tiene que ver también con cómo la convivencia, lo que implica esto en cuanto a la compra de comida. Si son cuatro personas viviendo en un mismo lugar, pero cada una se hace la compra de su comida por separado, se considera que son una vivienda, pero que son cuatro hogares, con lo cual cada uno de ellos cuenta como si fuera un lugar Claro, distinto. sí, sí, totalmente, sí. Bueno, vamos a ver en qué resulta estos datos. Vos dijiste 45 millones, yo creo que seremos un poco más, ¿eh? Bueno, Vamos a en hacer una apuesta realidad después. el censo va a servir justamente para eso. Y bueno, obviamente como te dije, se tendría que haber hecho hace 2 años, pero bueno, no se pudo hacer por la pandemia. Sí, Y nada, sirve en definitiva, el censo es para eso, sirve para saber cuántas personas, hogares y viviendas hay en Argentina. Y después vos con eso podés, porque aparte te dan datos de saber cuántas personas, de qué edad, con qué sí, problemática. sí. Se toca también la problemática que está vinculado a discapacidad. O Ujú, sea, son una serie de preguntas sí, que, como dije, no hay que tener miedo de contestar simplemente porque son secretas. sí. O sea, sirven a los fines estadísticos, pero no a los fines individuales. ¿Se Se entiende? entiende perfectamente. Marce, bueno, Entonces, sí. Sí, sí, no, no, sí. no, decí, continúa porque es importante lo que decías. Mira, te van a preguntar edad, sexo, lugar y fecha de donde naciste, la residencia 5 años atrás, nivel educativo, si tenés, cómo te atendés en el tema de tu salud, Sí. ¿sí? Si tenés qué cobertura social de salud tenés, Ujú, si tenés o no previsión social, o sea, si estás abonando o no jubilación o si sos jubilado, sí, si, cómo te autorreconoces étnicamente, y esto tiene que ver con los pueblos originarios y con los afrodescendientes, sí, qué identidad de géneros tenés, cuál es tu situación laboral, y por situación laboral me refiero a si trabajás o no, y sí, si trabajas en blanco o en negro, sí. no datos específicos, digamos, ¿no? Ujú, Y en cuanto a la vivienda de hogar, te van a preguntar si tenés agua, si tenés baños, sí, si tu inodoro tiene un desagüe, si la vivienda es de material, sí, si sos propietario o alquilás o es una casa, un departamento o una choza, una cabaña, sí. las limitaciones de discapacidad que puedas tener. Bueno, en fin. En definitiva, estamos hablando, Argentina es el octavo país del mundo en extensión, con 2,78 millones de kilómetros cuadrados Ufa, y enorme. 44, 40, sí, sí, sí. Y tenés que pensar que los otros dos países grandes con poca población son Canadá y Australia, Sí. ¿sí? Ujú, Canadá es el segundo en extensión, Canadá.
Pero los demás países, el más grande es Rusia, después China, Norteamérica, Brasil e India, son países que tienen millones de habitantes, muchísimo más que nosotros. Sí, sí, total. Porque India, son más grandes también, por eso me parece. India es el séptimo país en extensión, no es el séptimo país en extensión, nosotros somos el octavo. India tiene 1.380 millones de personas y nosotros tenemos 45. Sí, es mucha la diferencia. India es el séptimo país. Nosotros somos el octavo país en extensión. Ujú. Pero bueno, allá vamos a saber. Tenemos Y si una querés población, sí, tenemos una población súper joven nosotros, eso sí, sé. Con diferencia de otros países, no sé, en Europa, por ejemplo, la gente es mucho más grande. Acá tenemos una población muy joven nosotros. no sé cómo se dará la pirámide etaria. Yo te Ujú. puedo decir que en el último censo que se realizó, más o menos los varones y las mujeres eran más o menos mitad y mitad, ¿sí? O sea, cada 100 mujeres había 94,8 varones, para que te quede claro. Sí. O sea que era una población bastante pareja, Y ¿sí? ahora, o sea, dos personas más o menos, dos personas de otro género diferente, o sea, la diferencia son dos solamente, Ahora eso es hay lo que que quiero ver decir. cuáles son todos los datos que da. Ya no va el para Estás un hombre teniendo... 7 mujeres, no va. No, no es solamente eso, ahora abarca muchas más cosas. Claro. Y hay que ver, nunca se hizo un censo con estas características. Ujú. Marco Lavagna, que está a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Censo, Sí, economista, es diputado. sí. De hecho, fue hijo de Roberto Lavagna, que fue ministro de Economía de Argentina. Está a cargo del proceso, lo ha hecho con gran seriedad, un gran trabajo que viene llevando a cabo. El INDEC tiene una seriedad intachable, indiscutible en este momento. Así que bueno, esperemos que esto salga, que salga bien, le va a hacer bien al país y nos va a servir. Tiene mala fama el INDEC, Marcelo, de hace mucho tiempo. ¿Vos decís que ahora están haciendo una gestión muy seria? Fueron muy El criticados INDEC en su tuvo momento. en un momento mala fama, Sí, mucha mala pero fama. el INDEC también tenía históricamente muy buena fama y yo creo que se ha trabajado mucho para volver a recuperar la credibilidad como organismo de estadísticas que ha tenido durante muchísimos años. ¿Sí? Ujú. Lo que pasa es que esos son organismos del Estado justamente donde hay que hacer, donde no son organismos, lo digo en el mejor sentido, Sí, no son organismos para que en su labor se realice la política. La política no puede torcer los datos que estadísticamente brinda mensualmente. claro, totalmente. ¿Está? Entonces, es el mismo organismo que te da fíjate que hoy no está en discusión los datos que brinda el INDEC, ni el nivel de inflación que brinda, o sea, el que te dice Es cuál es la verdad, es inflación verdad. mensual es el INDEC. Sí, sí, es verdad, eso hoy no está en discusión, es verdad. Hace mucho no los ando escuchando, eso es real lo que estás diciendo. O sea, no hay críticas con respecto a eso hace mucho tiempo. Eso es verdad. No, no, y tampoco el propio director no tiene críticas severas, no escuchás que sea criticado por Claro, su trabajo. es verdad lo que decís, ¿eh? Porque está bueno, viste, así como también no quedarnos solamente con una imagen negativa en un momento, sino darle por ahí la posibilidad de que alguien de una institución tan seria como el decís vos que fue esta, que se redima por ahí con una nueva gestión, ¿no? Por eso, y aparte, digo, ha tenido mucho más tiempo de buena gestión que con algún inconveniente. Entonces, en un país donde siempre hay muchos problemas, hay que validar las cuestiones que están vinculadas con el Estado, que están vinculadas con todo y que se hacen bien. Y realmente esto que se está llevando a cabo merece una felicitación. Después veremos los datos que da y veremos cuál es la mejor forma de utilizar esos datos para que sirva para todo el mundo, pero después son públicos los datos, Claro, obviamente. totalmente. Marcelo, te agradezco muchísimo tu aporte siempre para con nosotros. La verdad que sos nuestro Google Maps, sabes todo, incluso nos trajiste la info sobre el censo, que yo misma la voy a aplicar, ¿eh? Mañana me levanto un mate y me pongo a hacer eso porque es el único momento que encuentro como para poder hacerlo. Pero me decís vos que es fácil, son preguntas rápidas. Sugiero que lo hagas, es muy rápido, son preguntas muy sencillas realmente y sirve para ahorrar tiempo, porque uno espera al censista, pero en el momento en que llega,
le podemos... Y aparte, si lo tenés hecho, como es de todos los integrantes de la casa, si vos ya tenés hecho, le mostrás al censista el código de que hiciste y no necesitan estar todas las personas ahí. Claro, eso es importante, te ahorra mucho tiempo. Marce, muchísimas gracias por tu aporte. No, gracias a vos, un gran cariño a todos y bueno, buenas tardes. Gracias, Muchas gracias.